Buenas tardes. Vamos a tratar de continuar con las 24ª jornadas de Historia de Llerena durante su primer día. Pasamos a la etapa de los comunicantes. El primero de ellos es Francisco Javier Rodríguez Viñuelas, que ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones anteriormente. Es de la próxima localidad de Bienvenida, de la cual es también cronista oficial. Se licenció en Historia por la especialidad de Arqueología en la Universidad de Sevilla. Tiene diferentes cursos de posgrado, másters y en la actualidad dirige el Centro Dinastía Bienvenida en su localidad de nacimiento. En el ámbito de la investigación ha tratado la arqueología, la historia de la tauromaquia, la historia del flamenco y la continuidad de los lenguajes estéticos del barroco en el presente, entre otros temas de su investigación. Paso la palabra a Francisco Javier. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por contar conmigo otra vez este año, en estas 24 jornadas. Ahora sí. Es que lo tienes cerrado. Pues nada, eso, que buenas tardes a todos y nada, que muchísimas gracias a la organización por contar conmigo de nuevo en estas 24 jornadas. Y nada, bueno, siempre encantado de estar en Llerena y en este lugar que tantas veces nos ha acogido desde tan jóvenes, pues yo estudié también aquí la secundaria. En fin, el poeta hispano Marco Valerio Marcial, nacido en la ciudad de Bilbilis, la actual Calatayud, trabajó en la composición de sus famosos volúmenes de epigramas mientras vivía en Roma, allá por la década de los 60 del siglo I, bajo la protección y el mecenazgo de figuras políticas y literarias de la talla del emperador Domiciano, Plinio el Joven, otros también hispanos, Séneca, Lucano o Quintiliano. El verso que encabeza el título de mi trabajo, Vitam quae faciam beatiorem, las cosas que nos hacen la vida un poco más feliz, es el que encabeza el título del epigrama 10.47, quizá el que más éxito ha tenido en la historia de la literatura en Occidente de su obra. Ha tenido muchísima influencia en los autores posteriores y es en el que el poeta, influido por las corrientes del epicureísmo, alaba en su hedonismo militante la búsqueda de la ausencia del dolor corporal y el placer sencillo a través de la tranquilidad, limitando las pasiones. Son los conceptos de aponía y atarasquía. Estas convicciones filosóficas llevaron a Marcial a utilizar sus composiciones poéticas como herramientas para la crítica de las costumbres que tenía la alta sociedad romana en su momento histórico. La sociedad romana de ese momento estaba entregada a toda clase de lujos y al placer desordenado. Es lo que critica Marcial. Gracias a su obra tenemos una instantánea clara de los comportamientos relacionados con el erotismo y el sexo en sus contemporáneos, de qué papel desempeñaban estos aspectos en la sociedad de aquel periodo concreto de la Roma imperial. Pues existe un total de 118 epigramas dedicados a esta temática, salidos de su puño y letra. A través de la obscenidad y la lascivia presentes en su lenguaje, que tienen que ver con el sermo plebeius, que es latín vulgar de la calle, que utiliza el de Bilbilis en sus descripciones, comprendemos perfectamente la presencia de ciertos elementos decorativos que tienen una importante carga erótica en el ajuar doméstico de cualquier vivienda romana, desde la domus urbana más lujosa a la más modesta de las villae rústicas. Las fuentes literarias son, por tanto, un elemento fundamental para devolverles un soplo de vida a estos objetos que llegan hasta nosotros en numerosas ocasiones completamente descontextualizados, producto del expolio reciente o después de un largo viaje, a veces de siglos, por las colecciones con estancias más o menos largas en el mercado del arte. Estos textos nos ayudan a descifrar su significado. Fatás y Borrás definen las artes decorativas en su célebre diccionario como las artes industriales y la pintura, escultura, etcétera, en cuanto que buscan un efecto ornamental y decorativo, y no la creación de obras con valor independiente. Dentro de este conjunto se engloban técnicas artísticas como la cerámica, la ebanistería, la orfebrería, la glística, el vidrio, la miniatura, el grabado, etcétera. Procedimientos que han fabricado obras de arte que pretenden siempre un fin estético y en ocasiones pues, se realizaron en serie. El erotismo está en lo más profundo del ser humano y sus manifestaciones adquieren una multitud de formas dependiendo de los condicionamientos sociales, políticos, religiosos, etcétera, presentes en cada momento histórico. Proponemos un recorrido por la historia del erotismo en Occidente con esta intervención a través de determinados objetos y partiremos de la antigüedad grecorromana,
Pues quizás fue el momento en que estos elementos que componen las llamadas artes decorativas comienzan a ser más abundantes y tipológicamente más diversos, debido al desarrollo del artesanado y el auge de los talleres donde fueron fabricados, todo ligado al desarrollo de las ciudades y de la proliferación de vías de comunicación que enlazaban en un tiempo jamás soñado hasta entonces los confines del mundo conocido. Ya cuando tengan en las manos la publicación de esta intervención, pues verán las referencias literarias e históricas. Nos parece más interesante hoy y más llevadero para el auditorio hacer un recorrido directamente sobre las piezas de arte, de las artes decorativas, sobre las que hemos utilizado para hacer este recorrido diacrónico. Nos vamos directamente a la antigüedad grecolatina, ¿no? Vemos en la imagen un vaso griego con una imagen totalmente cargada de erotismo, y hay que decir que en este momento hay una omnipresencia de la sexualidad en la vida cotidiana. Es muy fácil cuando los arqueólogos, cuando estamos excavando yacimientos arqueológicos de estas épocas, de época republicana o imperial, encontrar prácticamente en cualquier contexto doméstico piezas que están relacionadas con el erotismo, o sea, ya sean amuletos fálicos, ¿no?, que prevenían el mal de ojo en estas sociedades y demás, y también en las lucernas, sobre todo, fragmentos de lucernas, encontramos siempre escenas eróticas. Empezamos con el erotismo en los vasos griegos, ¿no? Tal es la implicación de la sexualidad en el mundo clásico, en la vida cotidiana, que está presente en el simposium, en el convivium, en el banquete típico que se da en las casas de la alta sociedad griega y romana de entonces, ¿no? Todo ligado también a los rituales del vino, ¿no? La sexualidad y la sensualidad están muy ligadas a los ritos dionisíacos, y entonces pues podemos ver estas cerámicas como la forma más común donde hay escenas eróticas suele ser la kilix, ¿no?, la copa que se utiliza para beber el vino mezclado con agua en esos contextos de banquete. También están las pélaques, este otro tipo de vaso, y como vemos también, como ven en la parte superior izquierda, pues elementos que están relacionados con esos rituales dionisíacos. Ahí vemos también la hetaíra, las prostitutas griegas manejando el olisbos. Los espejos en la vida cotidiana del tocador femenino, pues aparecen estas escenas eróticas en espejos de tipo corintio, fechados pues a final del periodo helenístico. También en la glíptica, ¿no?, en todas las gemas que se utilizan en anillos y en sellos, pues aparecen posturas eróticas y aparecen pues este tipo de representaciones. Ahí tenemos un vaso de una necrópolis de estepa, que aparecen también escenas de este tipo. Son vasos para perfumes y demás que aparecen dentro de las tumbas. Tal es la cotidianidad del asunto que aparecen en la típica cerámica de mesa romana, la terra sigillata. Es común encontrar este tipo de representaciones también, ¿no? Es una convivencia absoluta en un marco, además, en el que hay invitados en la casa, o sea, un marco público donde se muestra la intimidad de la familia hacia los demás también, y están presentes en todas partes, ¿no? Aquí hay unas piezas también de banquete, suntuarias, ¿no? Es el vaso Warren, que está en el Museo Británico, donde aparecen escenas eróticas homosexuales. Hay más vasos de este tipo, en Pompeya y Herculano, por ejemplo, en el Museo de Nápoles, tenemos ejemplos también de este tipo de vasos de plata. Otros vasos de Calcedonia, de este tipo de piedras semipreciosas en las que se fabricaban camafeos y demás, pues tenemos también vasos para vino y para bebidas, pues con ese tipo de escenas. En lo que comentaba antes, en cualquier contexto prácticamente aparecen lucernas
con posiciones acrobáticas, ¿no? Posiciones sexuales acrobáticas, incluso escenas de, bueno, tanto homosexuales como de bestialismo, como de zoofilia, todo tipo de parafilias sexuales, ¿no? El caso de las lucernas, otro tipo de lucernas que aparecen estos personajes itifálicos, ¿no? Que son faunos, ¿no? Relacionados también, como comentaba antes, con los cultos dionisíacos, y aparecen, pues eso, estos son del Museo de Nápoles. Fíjense que el Museo de Nápoles tuvo hasta prácticamente el final del siglo XX un gabinete secreto con este tipo de objetos, ¿no? Objetos con connotación sexual, pues estaban relegados desde las excavaciones de los españoles en el siglo XVIII, en época de Carlos III, se relegaron a un gabinete concreto dentro del museo que se abría en contadas ocasiones y no se abrió completamente al público y pautadamente pues hasta final del siglo XX. A este gabinete pertenecen estos elementos de mobiliario, como este pebetero, con esos faunos itifálicos también, y otros elementos de carácter apotropaico, con la búsqueda de las buenas vibraciones, de evitar el mal de ojo, que se utilizaban en las puertas de las casas, como son los tintinábula, ¿no? El tintinabulum es un elemento cargado de campanas que se colocaba en la entrada de las casas romanas. Estos son de Pompeya, ¿no? Aparecen claramente alusiones al falo y bueno, muy parecidos a estos son lo que comentaba antes, que también pertenecen a las artes decorativas, que son esos amuletos que colgaban que los romanos llevaban al cuello, ¿no? El fascinum o fascinus, que se utilizaba precisamente para eso, para algo que también nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Cuánta gente cree todavía en este tema del mal de ojo, es una cosa que viene de la antigüedad. En la época medieval, pues hay una asimilación entre el sexo y el pecado. La moral imperante establece que las relaciones sexuales deben estar sujetas a códigos muy estrictos y lo negativo del sexo, la connotación se toma prácticamente con la mujer, ¿no? Que es culpable de los pecados de la carne del hombre en este momento y bueno, hay un influjo enorme de las mentalidades clericales. En este caso, es un tapiz del siglo XI, un tapiz muy famoso, el tapiz de Vallée de la reina Matilde, que habla de la conquista normanda de las Islas Británicas, y aparecen una serie hay falos en los caballos y demás, y luego aparecen una serie de personajes que se han interpretado como alusiones a las violaciones que suele haber en contextos de guerra, ¿no? En contextos bélicos, ¿no? Aparecen donde están las flechas. Tenemos aquí unos modillones este elemento arquitectónico que está muy presente en las iglesias románicas. Este es de Cantabria, de la Colegiata de San Pedro de Cervatos, del siglo XII, y se interpretan siempre como alusiones para evitar el pecado de la lujuria, o incluso podrían ser pues, simplemente un tema jocoso, ¿no? Dentro del cantero que se encarga de realizarlos, pues adorna los templos de esta manera. En este templo precisamente, bueno, los hay en muchísimos dentro del románico peninsular, pero en este templo precisamente hay varios, hay capiteles y hay modillones o canecillos que también se llaman. En el asunto de la mujer como símbolo del pecado, las representaciones que aparecen en los libros de horas, que son muy comunes también en este periodo medieval, fíjense que hasta qué punto llega el asunto, que aquí se ilustran las puertas del infierno con la forma del sexo femenino, ¿no? Siempre el diablo, pues, atrapando a la mujer en sus pensamientos dentro de esas representaciones de los libros de horas y de los márgenes medievales. En contraposición siempre con la moral que hay en la calle, donde abunda la prostitución, además una prostitución bastante tolerada, ya que las ciudades y las poblaciones pues cobran impuestos a los prostíbulos. Ahí ven una representación de uno de ellos, ¿no? Donde sí aparece, bueno, hay bastantes representaciones ¿El qué? Que vayas un poquito deprisa, que ya se ha pasado el tiempo. Vale, en el mundo medieval pues hay representaciones de este tipo, ¿no? Aguamaniles de este tipo que
lo que hablan es de un cuento medieval en el que aparece una cortesana, Filis y Aristóteles, ¿no? que bueno, siempre alude a que esa lujuria poderosa de la mujer pues, puede hasta con las mentes más preclaras, ¿no? con la mentalidad de Aristóteles. Son aguamaniles, en las mesas medievales pues era una pieza esencial porque como se comía habitualmente con las manos, pues había que lavarlas, ¿no? Tenemos amuletos que vienen del norte de Europa, ¿no? Para los peregrinos, para los grandes centros de peregrinación que hay en este momento, y bueno, pues aparecen con forma de vulva. En las misericordias de las sillerías de coro, que también alertan a los clérigos que los utilizan de todos los pecados que tienen, o sea, de la concupiscencia carnal, ¿no? que tienen siempre acechando. Más simbología de Filis y Aristóteles. Esto está plagadas las artes decorativas europeas hasta el Renacimiento de esta iconografía, azulejos alemanes de 1500, vidrieras en Alemania, y bueno, y pasamos a los grabados renacentistas, el caso de Giulio Romano, que al final este grabador pues extiende por Europa las nociones del manierismo a través de este tipo de grabados que, aunque aluden a la mitología, pues son claramente escenas sexuales, ¿no? Otro seguidor ya del barroco, Agostino Carracci, que lo utiliza de la misma manera. El mobiliario erótico de Catalina la Grande, ya en el siglo XVIII, ¿no? Gracias a unos soldados soviéticos en el Palacio de Verano, el Palacio de Pushkin, cerca de San Petersburgo, encontraron un gabinete completamente decorado con motivos sexuales que pertenecía a la zarina Catalina II, ¿no? Que se ha perdido. Stalin en el año 50, solamente tenemos fotografías y hay un ebanista francés que los reproduce y solamente tenemos fotografías de ello, ¿no? En detalle. Los grabados que ilustran las obras del Marqués de Sade en el siglo XVIII. Aquí en España, en ese romanticismo tardío que tenemos, los hermanos Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer pues, hacen esta sátira política, algunos que han llamado pornografía política, los Borbones en pelota, y en objetos de uso cotidiano, siempre con connotaciones masculinas, pues, de uso masculino, pues aparecen escenas con connotación erótica, ¿no? O pornográfica prácticamente. Tenemos las empuñaduras de bastones del siglo XIX. En los relojes, el reloj erótico, que es algo que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Una cara oculta de los relojes de bolsillo solía tener un trabajo en miniatura. Los relojes suizos eran prácticamente trabajos por encargo, que los encargaba la élite, y había pues este tipo de connotaciones grabados en esas caras ocultas, ¿no? Imagínense al final de un banquete de la alta burguesía de entonces, de la aristocracia, alguien de turno que saca el reloj para la sobremesa a hablar de sexo, ¿no? Hay algunos que llevan autómatas. Estos ya son del siglo XX, de inicio del siglo XX, es algo que ha llegado hasta nosotros. Ahora mismo hay casas suizas, Jaeger-LeCoultre o Ulysse Nardin, que utilizan, o sea, que se venden todavía con tiradas muy cortas de relojes, este tipo de cosas. Cajas de rapé, cerilleros, cajas de música, pipas, y bueno, para finalizar en el siglo XX, pues tenemos un tipo de mueble que el escultor Allen Jones crea en la década de los 60, no falto de polémica, ¿no? Y bueno, lo critica o sea, es una crítica hacia la mujer objeto y demás. Luego tuvo muchísima polémica y esto ha quedado como un mueble, ha quedado al final, ha pasado a la cultura popular, y tal es así que, bueno, tenemos ahí una fotografía de una modelo que en su casa pues tiene este tipo de sillas, ¿no? Y la tenemos también ya canonizada en la famosa película de Stanley Kubrick, pues La naranja mecánica, en el Coroba, el bar donde va la pandilla de protagonistas, ¿no? Pues utiliza este tipo de mobiliario, ¿no? Mobiliario de las mujeres muebles, ¿no? O sea, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. El siguiente comunicante en intervenir es Felipe Lorenzana de la Puente. Gracias.
Felipe Lorenzana de la Puente es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Extremadura, ha sido profesor de Educación Secundaria y presidente de la Sociedad Extremeña de Historia, y en la actualidad coordina Lucerna Historia de Fuente de Cantos. Sus trabajos de investigación se refieren sobre todo a las instituciones españolas de la Edad Moderna, con una variante regional e incluso una variante local. También ha trabajado sobre el patrimonio documental. Tiene 6 libros escritos y alrededor de un centenar de artículos, y ha coordinado la organización de la mayoría de las jornadas de historia de Llerena y de Fuente de Cantos, así como la edición de las actas de ambas. Felipe, vas a hablar sobre Salud, Dinero y Amor, las hechiceras de Llerena, 1567-1626. Tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Bueno, decir que Llerena era un sitio horrible para ser hechicero, entre otras cosas porque tenía demasiados tribunales que perseguían estos delitos, que no eran pocos. Aunque con el paso del tiempo se fue clarificando que la competencia de la Inquisición, pero no siempre había sido así. De hecho, en Europa era la justicia ordinaria, la justicia civil, la que se ocupaba de las famosas cazas de brujas, cosa que hizo con bastante crueldad, como es bien sabido. En Llerena confluían 3 tribunales, además no eran 3 tribunales meramente locales, sino que tenían un distrito bastante amplio. El distrito del gobernador de la provincia de León, es decir, el presidente del Ayuntamiento de Llerena, al mismo tiempo máxima autoridad de un partido muy extenso, que le preocupaban las actuaciones de hechicería, pues sobre todo por los problemas de orden público que podían crear. La justicia eclesiástica ordinaria, que en Llerena estaba representada por el provisor de la Orden de Santiago, también con un partido extensísimo, que actuaba como juez eclesiástico en nombre del prior de San Marcos de León, y le preocupaba a la justicia eclesiástica pues casi lo mismo que a la Inquisición, delitos contra la fe y también contra la Iglesia, y al Santo Oficio, evidentemente. Pero la jurisdicción del Santo Oficio, una institución que ya sabemos que fue creada sobre todo para el tema de los conversos, tardó en definirse para el tema de la hechicería. No fue hasta la bula de Sixto V, en 1585, cuando se clarifica que los delitos de magia, de superstición, pertenecen a la Inquisición, pero sin quitárselos totalmente a las otras 2 jurisdicciones que podían seguir juzgando a los pecadores, para unos delincuentes y para otros pecadores. Por tanto, las fuentes documentales van a combinar tanto unas como otras. Hemos tenido la suerte de encontrar procesos que pertenecen a la justicia eclesiástica ordinaria. Nos vamos a tratar ahora los casos de hechicería que también vio la jurisdicción civil, y nos vamos a centrar en 3 sumarios que hemos encontrado en el archivo diocesano y en el Archivo Histórico Nacional, que tienen que ver con hechicería. El resto de los casos que vamos a ver son del Santo Oficio. El contexto, 1567 a 1610, coincide con los años de plomo de la Contrarreforma, y por tanto cuando se intensifica la persecución contra los delitos de magia. Bien, los delitos de magia se pueden calificar de muchas formas. La frontera que separa a los hechiceros, a los brujos, a los sortílegos, a los que eran simplemente calificados como supersticiosos, aquellos que habían hecho un pacto con el diablo, la frontera que los separa es muy, muy débil, pero para los inquisidores, pues sí, los inquisidores eran especialistas en eso, en calificar los delitos, y entonces pues establecían distinciones muy claras. El brujo es aquel que se somete al diablo, el que forma parte del inframundo. El hechicero, sin embargo, hace simplemente un pacto circunstancial con el diablo y no renuncia expresamente a seguir creyendo en la superioridad de Dios y de la Iglesia. Los sortílegos adivinan el futuro, pero sin recurrir al diablo. Los que hacen un pacto con el diablo simplemente así y no recurren a la hechicería, pues tienen un tratamiento aparte. Y finalmente los supersticiosos. De todos estos, los que peor castigo tuvieron siempre fueron evidentemente los brujos, porque eran los únicos de todos ellos que expresamente rechazaban la autoridad de la Iglesia. Los demás hacían compatible la superstición con obedecer al dogma cristiano, a su manera, ¿vale? Pero bueno, que en el siglo XVI el tener un pie en la parte pagana y otro pie en territorio cristiano, eso no era en absoluto extraño. Ya quisiera la Iglesia que todo el mundo tuviera los 2 pies en su terreno, pero nunca fue así, al menos durante la Edad Moderna, hasta que finalmente la educación de la Grey cristiana pues se logró. De manera que los delitos de hechicería son los más numerosos dentro de lo que se califican de superstición. Hemos localizado en este periodo de estudio un total de 40 casos de hechicería en el distrito de la Inquisición de Llerena y un total de 99 en general de supersticiones. Nos vamos a centrar únicamente en
en la hechicería. ¿Qué representaba los delitos de superstición en general, en total, en relación al total de causas que pasaron por el Tribunal de Santo Oficio? Pues muy poco, solamente 99 de casi 5.000, pues eso representa apenas el 2%. Eso significa sencillamente que a la Inquisición le preocupaban más otros muchos temas que la hechicería, sobre todo los conversos, los moriscos, los alumbrados, en general los grandes herejes. Los tiempos en los que se descubren los hechiceros y los demás supersticiosos los tenemos aquí, aunque el periodo de estudio es de unos 40 años. Sin embargo, los casos de hechicería y de superstición se agrupan en un total de 16 años. ¿Vale? Y hay periodos enteros en los que no hay supersticiosos ni hechiceros. No los hay o no los buscan, eso es la duda. Pero como podemos apreciar, pues hay periodos en los que aparecen muchos y otros que no aparece ninguno. Así que esto obedece a ciertos impulsos, a ciertas consignas. Ahora toca la hechicería, ahora no, porque estamos más preocupados por los alumbrados. En definitiva, que se pueda hacer buena la frase que rescató Gustav Heiningsey del inquisidor Salazar, el famoso inquisidor de las brujas de Zugarramurdi, que decía: no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. Es decir, que las brujas y, por extensión, las hechiceras aparecían sobre todo cuando se las perseguía. Esa es la identidad de todas las hechiceras que hemos localizado en este periodo de estudio, un total de 40, como digo. Tenemos información más o menos completa de unos 23 casos, y estos son los 3 casos más importantes porque proceden del provisorato, es decir, de la justicia ordinaria de la Iglesia, que tampoco quiso renunciar al tratamiento de estos temas. Y tenemos tres procesos más importantes que los anteriores, porque el archivo de la Inquisición ha desaparecido, solamente quedan relaciones de causa, y sin embargo los procesos del provisorato están completos. Por tanto, esto nos han aportado bastante más información. Además, son 3 procesos, pero se citan un total, aquí aparecen 4 hechiceras, y en este último proceso otras 4, total hay 8. Bien, cuando uno pone hechicería en Internet, pues aparece una serie de televisión en Netflix ahora mismo, y el retrato robo que se tiene de la hechicera, pues más o menos el que reproduce la muchacha que tenemos aquí a la derecha. Eso nos pone en guardia. Bueno, vamos a ver que no es exactamente así, pero la mayoría de lo que se dedicaba a la hechicería eran mujeres, un total de 35, 7 hombres y otros 2 que ni siquiera se menciona su orientación sexual. Por tanto, mayoría de mujeres. ¿Por qué mujeres? Bueno, pues hay una teoría clásica que dice que la mujer tenía menos formación que el hombre, que era más crédula, que era más concupiscente, que estaba más expuesta tanto a práctica como a querer en la hechicería, y otra interpretación moderna que dice que esto sería una forma de resistencia de la mujer a un mundo totalmente adverso, sometido al patriarcado, etc. Bueno, la clientela también era femenina mayormente. ¿Por qué? Pues que las cuestiones más importantes que dilucidaban las hechiceras eran temas de amor, y por tanto las mujeres se sentían con más confianza con hechiceras que con hechiceros. La angustia de sus problemas les hacía acudir a la hechicera, pero el sentimiento de engaño, si el remedio no resultaba, ponía a la hechicera en mala situación. La mayoría de las delaciones de hechiceras proceden de clientes que se sienten engañados o de clientes que quieren vengarse por otros asuntos de su vecina que mira por dónde era hechicera. Las edades, aunque se tiene la idea de que la hechicera era joven, y así lo piensan bastante de los estudios de esta misma época, sin embargo, nosotros más bien nos salen hechiceras maduras, 5 solteras, 7 casadas y 5 viudas de los casos en los que se informa del Estado civil. De las solteras se valoraba sobre todo la precocidad a la hora de aprender los hechizos, y de las casadas y de las viudas de la experiencia que iban acumulando. Eran muy populares las hechiceras, muy populares, no se recataban de presumir de ello. La publicidad era buena para el negocio. Cuando empezó a persegírsele, empezó la cosa a ser más prudente, y le pedían a las clientas, sobre todo, que mantuvieran en secreto los hechizos, que no los confesaran al cura, que hubiera secreto de confesión, porque se sabía que los curas tenían que comunicar esto de alguna manera al Santo Oficio, y no querían que la descubrieran. Son gente muy humilde, gente pobre, gente lo que llamaríamos ahora en peligro de exclusión social. Muchos moriscos, muchos conversos o conversas, tanto que hemos llegado a pensar si la persecución que se hace contra ellas no es también sino una estrategia más de persecución que en general se tenía contra las minorías sociales. Eran gente humilde y también gente de mal vivir, y además esto les dio peor fama todavía que el hecho de que fueran hechiceras. Muchas de ellas estaban amancebadas, muchas de ellas se dedicaban a la cahuetería, y hay un caso espectacular que era el mesón de las Juanas, que fueron juzgadas aquí en el año 1610. Un mesón en el que al enviudar ella, pues se ve que el negocio flojearía y decidieron cambiar de orientación
Y entonces hicieron una labor de emprendimiento y convirtieron aquello pues, en una casa de lenocinio, pero con una clientela muy especial, porque la mayoría de los que iban al Mesón de la Juana eran frailes y curas, que se las veían como mujeres solteras y casadas, según se dice en la documentación. Y además, pues la madre tenía también sometida a las hijas a este tráfico, de manera que una la tenía amancebada con un fraile y otro la tenía amancebada con el alguacil del gobernador de Llerena. De manera que creemos que ese fue el motivo por el cual fueron procesadas de hechicería, porque por eso sí se podía encausarla y se la podía desterrar de Llerena, pero por ser alcahueta, pues digamos que quizá no. En fin, vivían en áreas semiurbanas. Se ha pensado siempre que la hechicería era cosa del mundo rural, donde las tradiciones, la gente más atrasada, como se dice, que va. La hechicería que aparece en Extremadura es más bien en núcleos urbanos o semiurbanos. La mayoría son de Plasencia, de Jerez, de Zafra y sobre todo de Ciudad Rodrigo y de Llerena. Y dentro de Llerena, por ejemplo, pues vivían más bien en zonas un poco apartadas, zonas suburbiales. Claro, eran negocios que tampoco se podían exhibir así públicamente. De las hechiceras que tenemos, de las 7, pues una de ellas aparece en la calle de Guzmán, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Alonso de Guzmán, cerca de la puerta de Valencia, y luego, estas son fotografías que me ha prestado mi amigo Luis Garraín, las 5 hechiceras aparecen cerca del arco de la puerta de Montemolín, en la calle que hoy día se llama la calle de la Cruz, y que entonces se llamaba calle Cal de Cabrones. 5 hechiceros vivían en la calle Cabrones, teniendo en cuenta que el demonio, que es la base de la hechicería, es el gran cabrón, no tenían, vamos, la ubicación era realmente idónea. ¿Cuál era el catálogo de servicios de las hechiceras? Pues por lo que hemos dicho, salud, dinero, amor y también la adivinación. Había muchos casos de adivinación. Claro que estos casos se podían incluir en alguna de las categorías anteriores. Encontrar a la persona amada pues sería en la categoría de amor, o encontrar cosas valiosas en la de dinero. Pero bueno, hemos respetado la clasificación que hacían los fiscales en los sumarios. A las causas de salud, pues se podía acudir a una hechicera. Bueno, tengo puesto aquí en cursiva los que son usos maléficos y el resto son benéficos. Eso es otra cosa que diferencia a las hechiceras de las brujas. Las brujas son todas maléficas, están para hacer el daño mal, pero la hechicera está para cubrir un servicio, de manera que son poquitas las causas maléficas. Hay 3 que querían causar males, sobre todo alejar a una persona para que no le estorbase en su amor con un personaje en concreto, pero bueno, la mayoría, repito, deshacer hechizos también, evitarlo o quedarse embarazada. No obstante, no aparecen aquí casos de curanderismo. ¿Por qué? Que también era de las facetas más conocidas de las hechiceras, porque los curanderos que no recurrían, digamos, a la intervención demoníaca necesariamente, pues estaban catalogados de supersticiosos y no aparecen en la categoría de hechiceros, pero bueno, que también había curanderos. La categoría del dinero, es decir, acudieron a una hechicera buscando bienes materiales, pues también está representado en 6 casos, tampoco son muchos, más en amor, evidentemente, porque el amor no se podía conseguir, al menos las pretensiones de muchas clientas, como no fuera recurriendo a estos recursos supersticiosos. Pero bueno, el dinero se podía conseguir trabajando y la salud yendo al médico, a fin de cuentas. Por tanto, la auténtica especialidad de la hechicera fueron las 2 últimas, el amor y la adivinación. Había 3 que, cuando pongo un asterisco, es que ahí aparecen hombres, los 7 hombres. 3 de ellos, se ve que esto era una zona agrícola y ganadera, en parte, llamaban al demonio para que le cuidaran el ganado. Otra hechicera intervino para que su amante ganara una partida de naipes, otra decía que atraía las limosnas y luego se las quedaba, y hubo una que decía que había conseguido sembrar lino, recoger el producto y hacerle una camisa a su amante, pero todo en un día. En las causas de amor, pues atraer amantes era evidentemente el servicio más solicitado de estas profesionales, hacer retornar a las personas que se habían ido, reconciliar parejas que se habían enfadado, evitar peleas. Aquí está una causa maléfica, alejar personas, ¿vale?, para quedarse con la persona abandonada. Quitar ligadura, la ligadura era un maleficio que se había hecho para que alguien no pudiera, digamos, tener sexo. Esa ligadura pues también se quitaba y las hechiceras sabían cómo hacerlo con los conjuros o los polvos correspondientes. También valían para evitar embarazos y, por supuesto, para casarse. En las causas de adivinación, adivinar el futuro, había una hechicera Ciudad Rodrigo que sabía el futuro de todo desde que nacían, decía con toda la seguridad del mundo. Ya digo que la publicidad entre ellas era corriente. Encontrar cosas, con la famosa oración a San Antonio, que entonces era herética. Encontrar a gente de la que no se tenía noticia durante cierto tiempo. Un hechicero de Zafra
le enseñó en un espejo a su señor, que era el duque de Feria, el ladrón que le había robado 500 reales. Había uno que identificaba perfectamente a las brujas, decía que tenían un defecto, que le faltaba una falange, que tenían el dedo torcido o que tenían deformaciones en las cabezas, y alguna fue procesada creyendo en esto, es decir, que las brujas o las hechiceras tenían deformaciones. Descubría pecados, había uno que decía que descubría los pecados, fingía que se desmayaba, que entraban las almas de su difunto en la suya, mantenían conversaciones y en esas conversaciones ya se enteraba de los pecados de los demás. Bueno, cosas, como se pueden ustedes imaginar, realmente curiosas. Y es que la fortuna historiográfica que ha tenido la hechicería, más que por la abundancia de casos, es por la relevancia que tenía y por la cantidad de información que proporcionan estos procesos. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo del hechicero? Pues la primera de todas es el demonio. El demonio era un factor esencial. La hechicería es así porque hacen un pacto, es decir, coyuntural con el demonio. O sea, no entregan su alma al demonio, sino que simplemente lo buscan para que le solucionen un problema concreto, es decir, el servicio que tienen que prestar. Además, una estrategia procesal, porque tanto los inquisidores como los provisores, los obispos, lo que buscan cuando acusan a alguien de hechicería, porque si no, no lo pueden acusar de hechicería, es que ha hecho un pacto con el diablo. Y esto es un poco contradictorio, porque a fin de cuentas la Iglesia y la Inquisición siempre fueron muy escépticos con la hechicería y consideraban a esta gente perfectos embusteros y tal, pero sin embargo luego creían en pie juntillas en la intervención del diablo. Bueno, no hay que olvidar que la Iglesia creía y cree en el demonio. Bien, la hechicera, el demonio en este caso, al contrario que la brujería, tiene aspectos benéficos, sirve para hacer cosas buenas, al menos cosas que le interesen al hechicero y a su clientela. Sin embargo, había uno que se quejaba de malos tratos, porque decía que le pegaba el demonio porque no sabía cómo había que invocarlo y porque no quería darle su alma. No tenemos apenas representaciones, solamente la que se quejaba de malos tratos habla de que el demonio se le presentaba en forma de perro unas veces y de cabra en otros. La forma de invocación al demonio era hacer un círculo en el suelo o mediante un cedazo, que era también redondo, el círculo representa al demonio, o mediante los conjuros correspondientes. Se utilizaban también muchos objetos sagrados. El santo óleo, el agua bendita, la forma consagrada, como una de Torre de Don Miguel, que le habían dicho que la ligadura que tenía su marido se le solucionaría con óleo bendito y una forma consagrada. Se la prestó el cura, que no tenía que haberlo hecho, porque también cayó en el proceso, y le hizo una tortilla con el óleo y con la hostia, y se la comió. No sabíamos si fue efectivo o no. Trozos de altar. Los altares de por aquello no sé si estarán muy descascarillados, pero se cogían las piedras, se molían, y eso era una cosa importantísima, porque el altar es de los más sagrados que había en una iglesia. Y como robar una imagen daba mucho alcance, pues quitar un cachito de piedra del altar era, al parecer, más efectivo. Claro que para eso había que contar con la colaboración del clero y sobre todo de los sacristanes, que eran los que controlaban el vino, el óleo, la forma sagrada, etcétera, etcétera. Hay 5 que fueron procesados por prestarle a la hechicera esos objetos. La imagen de Santa Marta, ¿por qué? Porque Santa Marta fue pecadora antes de santa y le invocaban mucho a los hechiceros. Y dentro de los objetos, pues el cedazo, aquí tenemos una imagen porque se ha utilizado en la hechicería gallega hasta hace poco. Se ponía una tijera, cada uno lo cogía de un ojo de la tijera, y si el cedazo, por ejemplo, al invocarle la hechicera giraba hacia la izquierda, no le daba la razón, y si giraba hacia la derecha, sí. Es decir, le hacía una pregunta y el cedazo, por lo visto, respondía. Los espejos, que recuerdan mucho a la literatura infantil europea, la escoba, que significaba que cuando una hechicera ponía una escoba en una puerta, le estaba deseando todo lo mal del mundo a la persona que vivía ahí, las velas, sobre todo los polvos mágicos, aparecen polvos misteriosos siempre en todos los procesos, y en seres personales como el cabello, sangre, la ropa o la ceniza de haber combustionado estos objetos. De los animales solamente nos aparecen las gallinas y sus huevos. Claro, eran entonces animales que tenía todo el mundo en casa. Lo que no era tan difícil o tan fácil era conseguir una gallina virgen, porque los huevos tenían que ser una gallina virgen, lo cual es una contradicción en sí misma, ¿no? Pues si tiene un huevo ya que no lo es. Pero al menos se quería que fuera un huevo el primero que puso la gallina. En fin, parecen tonterías, pero les aseguro que todo eso viene en los procesos. Oraciones y conjuros, ya no me da tiempo, pero aquí se las dejo, pues si alguno de ustedes quiere practicar en casa con las oraciones, es decir, que contiene elementos religiosos, y los conjuros que no tienen elementos religiosos, digamos, principalmente, ¿no? Sobre todo la oración de la estrella, que mezcla elementos cristianos, elementos paganos y también elementos sexuales. Venga, estar y gusto me dar, por ejemplo. Bueno, pues si a ustedes les salen... En mentira, era un brujo de Ciudad Rodrigo que decía que si un hombre quería atraer a una mujer, tenía que ir a misa, y a todo lo que decía el cura tenía que decir por lo bajito: mentira, mentira, mentira. Y de esa manera se cumplirían todos sus deseos. Estos eran los pastores que querían que el diablo le cuidara el ganado, sobre todo después del fin de semana. Yo me levantara un lunes con todos los diablos.
En fin, esta es una frase, este es un conjuro esencialmente yerenense. Diablos del matadero, tráemelo luego, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a los tormentos, aquí se describe un tormento de mancuerda y potro que se le hizo a una hechicera, ¿vale? Con pelo y señales, y le tiró de una pierna y le tiró de la otra, y la otra se acordaba a la pobre de la Virgen de la Aurora, de la Virgen de la Granada, le pedía que tuviera misericordia. Pero bueno, esto no fue la Inquisición, toda esta tortura es de un juicio del provisorato, y el provisor delante, ordenando al verdugo, que se llamaba Juan de Azules, lo que tenía que hacerle a la pobre Juana Sánchez la Moza, que acabó bastante maltrecha. Sentencias hay pocas, eso significa que muchas de estas cosas finalmente no llegaron, la sangre no llegó al río. De la Inquisición solamente tenemos la condena a Isabel de Sande, aquí tenemos una representación de Goya, la juración de Levi, es decir, leve, que no había cometido grandes delitos, vergüenza pública con el San Benito, con la coroza, con la insignia de hechicero, que era la mordaza y una soga al cuello, 100 azotes y destierro durante 3 años. El provisor condenó a María de Vitoria a vergüenza pública en la misa mayor. Pero bueno, en ese trámite, en ese trance, acabó todo. Pero lo tuvo Juana Sánchez la Vieja, por encubrir los delitos de su hija, porque realmente ella nunca la acusaron de hechicera. Vergüenza pública por las calles, montada en una bestia de albarda y 6 años de destierro de la provincia. Recurrió al Consejo de las Órdenes y el destierro se quedó reducido a solamente 2 años. Y la pena más importante, más grave, se la llevó María de Chávez, también por el provisor de Llerena, que no solamente la montó en una bestia por las calles de Llerena, sino además desnuda de cintura para arriba, y además la condenó a 200 azotes. Cuando María de Chávez quiso apelar, el provisor no le admitió la apelación, pero al menos le quitó los 200 azotes. Bien, la conclusión, me hago 4 preguntas, que ustedes mismos pueden responderlas una vez que lean el trabajo. ¿Por qué se persiguió a los hechiceros? Si no era la hechicería como la religión, una cuestión de fe. Si no era también hechicería un modo de resistencia de la mujer a un mundo completamente adverso, y si sirvió de algo la persecución. No, solamente les adelanto la respuesta de la última pregunta. No sirvió absolutamente para nada. 100 años más tarde, en el siglo XVIII, Llerena era la capital de la hechicería de Extremadura. En ningún sitio había más hechiceras que en Llerena. Un total de entre 17 y 20 casos hasta ahora detectados. ¿El motivo por qué? ¿Estaban aquí los inquisidores? ¿O había otra cosa más importante que a lo mejor ustedes conocen y luego me la contarán? Bueno, pues muchas gracias. Eso ha sido todo. Gracias, Felipe. A continuación interviene Marciano Martín Manuel. Oye, ¿dónde está la Marciano? Está aquí. Ha venido Antonio a hablar. Trae presentación. Ven, trae presentación. Empiezo ahora cuando subo. Ha traído pen. No, porque como hablo de la Inquisición, la gente se sale ahí fuera, que lo que hay ya está. No me puedo joder. Porque si no, nos eternizamos. Te pones aquí donde quieras. Déjalo ahí. Salud, dinero y amor. Ahí está. Ah, que está puesto ahí el nombre. Sí. Perfecto. Toma, este lápiz es tuyo. Toma, ya que has venido para acá, te ahorras el que te lleve yo luego esto. ¿Vale? Vale. Estupendo. Marciano Martín Manuel, natural de Hervás, es diplomado por la Facultad de Ciencias de la Formación de la Complutense de Madrid en la rama de imagen. Ingresó en el Centro de Estudios Bejaranos en 2010. Pertenece al Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura y al Club Senior de Extremadura. Ha sido galardonado con diferentes premios de investigación histórica. Ha publicado 6 libros de historia, alrededor de 60 artículos, y creo que también es novelista y ha publicado un par de novelas, de las que creo que debe seguir todavía trabajando en la serie que inició. Sí. Nos va a hablar sobre Jerónimo Gómez de Viga y Vega, relator de la Audiencia de Panamá y oidor de la Audiencia de Guatemala, 1652-1679. Homicidio, violencia y corrupción. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Extiendo el agradecimiento a todo el mundo, a todas las instituciones, etcétera, etcétera. Entramos directamente en el tema que me compete. El tema se estructura en 2 partes, pero voy a tratar solamente aquí, por abreviar un poco. Una de ellas es la vida de Jerónimo González de Viga y Vega. Es un magistrado en Guatemala,
fue procesado, entre otras cosas, fue porque mató a un criado con 550 latigazos. Bueno, explico un poco lo que es toda esa parte del proceso. Se casa con una chica, bueno, una mujer de 15 años, despilfarra lo que es toda la hacienda, y al final fue enjuiciado, lógicamente, después de haber sido, digamos que está evadido en hábitos de franciscano por todo, digamos, Centroamérica. Y bueno, esa primera parte, mientras se ve cómo la justicia, de alguna manera, le está enjuiciando, paralelamente en Hervás, porque él procede los padres son de Hervás y de Béjar, hay un proceso contra su familia. Por eso aquí, aunque no lo tengo puesto, también pondría el tema de intolerancia, que lo recogeré finalmente en las actas. Y sucede lo siguiente: como él procede de Hervás, y en esta parte establecemos el vínculo de la Inquisición de Llerena con la de Hervás, los representantes del Santo Oficio de Hervás, ¿qué está sucediendo en Hervás? En el siglo XVII es una sociedad que está estructurada en dos capas, en dos sociedades gremiales. Hervás pertenecía a lo que era la aldea, el señorío de Béjar. El duque de Béjar ha dividido Hervás en dos capas sociales, lo que serían los mercaderes, es decir, o cristianos nuevos, y los labradores o cristianos viejos. Todos los años hay elecciones municipales donde sale un alcalde de cada grupo, pero siempre la mayoría absoluta lo va a tener el labrador, porque se supone que es más puro de corazón que el mercader. Y paralelamente también va a instaurar lo que es el Estatuto de Limpieza de Sangre, que significa solamente se lo impone a los mercaderes porque son descendientes de judíos. Es decir, aquella persona que tenga delito en las tres primeras generaciones no puede ser, digamos, representante del Santo Oficio. Queda aquí la cosa. No obstante, los cristianos nuevos poco a poco se van integrando en la sociedad, sobre todo a partir de la cuarta generación ya no tienen tanto problema. Y va a suceder que concretamente el que sería el tío del personaje que estamos hablando, Jerónimo Gómez de Viga y Vega, como los cristianos nuevos tenían tantos hijos, en algún momento casan a uno de sus hijos con una cristiana nueva. Y esto le va a venir de perlas, porque cuando tengan que hacer el árbol genealógico o solicitar un cargo en la Inquisición, pues van a echar mano de esta persona que es cristiano viejo, y de esa manera, pues si te he visto no me acuerdo. De esa manera es como va a acceder Juan Gómez, su tío, a asumir una canonjía en Plasencia. Y esto va a abrir un poco el campo para el resto de la familia. Cuando fallece, lógicamente, Juan Gómez ha dejado una casa en la calle principal de Hervás, que hay que tener en cuenta que si no estás muy metido en el tema, se te escapan ciertas palabras, como ahora tiene una casa, la casa nueva, en la calle principal. Está diciendo que es una casa que había pertenecido a un judío. Lo que pasa que desde el momento que se produce el edicto de expulsión, la palabra judío se sustituye por nueva. O sea que estamos viendo cómo estos cristianos nuevos siguen viviendo en aquellos lugares donde está la judería documentada de Hervás, porque no sé si ustedes saben que tenemos dos: la turística, la que ve todo el mundo, que eso es un barrio de cristianos viejos que no tiene que ver nada con la historia, y en la que estamos hablando nosotros. Bien, pues a partir de aquí va a suceder que poco a poco los cristianos nuevos se están introduciendo en la sociedad. Y un sobrino de Jerónimo Gómez de Viga y Vega, que es el cura párroco de la iglesia de Santa María de Hervás, pues no tiene la mejor ocurrencia que solicitar una familiatura del Santo Oficio a Llerena. Es decir, en el obispado en el señorío de Béjar, la estructura inquisitorial es la siguiente: hay un comisario del Santo Oficio que vive única y exclusivamente, está representado en Béjar, y hay una serie de familiares del Santo Oficio que son los que ayudan al comisario. En Hervás hasta ahora todos estos representantes familiares de la Inquisición eran cristianos viejos. Pero en el año 1675 va a haber un descendiente de judío que va a solicitar esa familiatura. Y como Hervás, actualmente somos 4.000 personas, pero en aquella época éramos 1.500 y nos conocen. Es decir, se conocía a todo el mundo, sabía de qué pie cojeaba cada uno. Pues nada más enterarse los cristianos viejos de que este cura ha solicitado una familiatura del Santo Oficio, en la plaza pública de Hervás aparece un grafiti que dice: desde aquí para arriba vive el comisario de la Santa Inquisición y el cura es el mayor XXX. La X es la cruz de San Andrés, es decir, le está diciendo que es descendiente de judío penitenciado. Esta leyenda sí tenía razón, pero es que ya era el sexto eslabón.
y la Inquisición solo penalizaba durante las 3 primeras, es decir, no había esa capacidad, digamos, primero de asimilar y también, digamos, de absorber, de integrar a la sociedad. Estamos hablando en pueblos rurales donde, lógicamente, hay esa ruptura. Lógicamente, como está denigrando a todos los cristianos nuevos que están vinculados con el cura, porque sucede que es el escribano de Hervás, el chantre de la Catedral de Plasencia, el fiscal de la Audiencia de Panamá, es decir, la crème de la crème está realmente asimilada, pero ojo que hay que tener en cuenta que aunque son cristianos nuevos están plenamente asimilados, es decir, que no están judaizando, están plenamente integrados a la sociedad, pero eso va a destacar lógicamente un tema muy fuerte, porque el vicario de Béjar se mete por medio en la reyenta, escribe al obispo de Plasencia, que es Diego de Arce y Reynoso, que es el inquisidor de Llerena, y consigue frenar el nombramiento de esta familia. ¿Qué sucede? Que están todos manchados, están desacreditados y nada más que te voy hablando del inquisidor general. En definitiva, los cristianos nuevos se amotinan contra los labradores. Se habla de que hay 50 mercaderes que están armados con arcabuces y están dispuestos a derramar la sangre del descendiente de judíos por ese crimen que se ha cometido. Afortunadamente, el cura, que ha sido el infamado, digamos que consigue conciliar a ambas partes, y lo que sí va a hacer la familia es pactar con el duque de Béjar, con las autoridades. Dice: aquí vamos a poner un pleito y queremos que a nosotros se nos acredite que somos cristianos viejos. Y en ese proceso viene a relucir, lógicamente, que esta familia, que era descendiente de judíos, pues sin embargo ha conseguido demostrar que son cristianos viejos desde hace más de 200 años. Estamos hablando del año 1460. ¿Por qué? Porque han echado mano de esa familia que es cristiana vieja, y de esa manera es como de alguna manera, digamos, que consensúa el labrador con el mercader. No obstante, aunque se frena el proceso de la Inquisición, 20 años después, otro familiar, Francisco Sánchez Zúñiga, pide a la Inquisición de Llerena ser familiar del Santo Oficio. Hay funcionarios de la Inquisición de Llerena que van a armar, rebuscan todos los papeles habidos y por haber, y claro, lógicamente demuestran que es cristiano viejo, y sin ningún problema consigue ser familiar del Santo Oficio. Y luego el descendiente de esta persona va a solicitar el ser comisario del Santo Oficio, y el único comisario que realmente funcionó en Hervás, que se conserva todavía la lápida en la iglesia parroquial de Santa María, nos demuestra un poco los problemas que tuvieron los cristianos nuevos, que ya estaban plenamente asimilados, para realmente, digamos, utilizar este ascensor social. Y ojo, porque al final, cuando se asimilan, van a ser más papistas que el Papa, es decir, van a ser más antisemitas que los propios cristianos viejos. Y de hecho, porque yo, como he nacido en Hervás y conozco un poco a través de la historia de los árboles genealógicos, te das cuenta de cómo estos descendientes de judíos son los que más reivindicaron ese antisemitismo que hubo en la sociedad. El tema, bueno, lo dejo un poco aquí, porque en líneas generales, como estas son las nociones generales de lo que es la exposición, no quiero, digamos, alargarme más, porque tanto como una parte o de otra va a estar puesto en la ponencia, y no obstante, si alguien quiere ampliar pues el tema de la historia de Hervás, como acabo de publicar un libro sobre judíos, cristianos viejos y cristianos nuevos, bueno, pues amplía un poco el tema. Pero creo que hasta aquí he llegado. Pues muchas gracias. A la salud. Muchas gracias. El siguiente interviniente, el siguiente comunicante, es Antonio Blas Sánchez. Venga, empiezas y ya te presento. Empiezas y te presento. Antonio Blanch proviene de Castuera, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Extremadura y diplomado en Filología Hispánica por la misma universidad.
es miembro del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura y en su haber cuenta la participación en numerosísimos congresos, jornadas, etcétera, donde evidentemente ha publicado sus trabajos. Hoy nos va a hablar del tratamiento de la homosexualidad en el cine del franquismo. Tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la organización que me permita estar un año más aquí. Y en segundo lugar, y como no podía ser menos, agradecerle a todos ustedes que estén esta tarde de este viernes otoñal aquí en este complejo para hablar de historia, ¿vale? La homosexualidad durante el franquismo fue considerada una aberración contra la naturaleza. Homosexuales de todo el país, juzgados como criminales y enfermos, fueron encerrados en cárceles y en colonias agrícolas penitenciarias, que muchas de ellas tenían un sesgo y un parecido a un campo de concentración. Famosa fue la cárcel de homosexuales de Badajoz, en que al principio de los años 70 allí se alojaban, entre comillas, los homosexuales pasivos, mientras que los homosexuales activos estaban en la cárcel de Huelva. Como notarán, todo esto es una auténtica locura legal, un disparate, un dislate totalmente jurídico y humano, ¿no? Voy a hacer un rápido repaso sobre lo que dice la legislación sobre la homosexualidad y lo voy a hacer mucho más rápido porque me he dado cuenta que el siguiente comunicante que va detrás mía va a hacer una charla mucho más extensa y sin duda mucho mejor de lo que yo pueda hablar sobre la legislación penal. Entonces voy a hacer simplemente unos datos para que se sepa, ¿no? Ya la homosexualidad en el siglo XX fue introducido en el Código Penal de 1928 con Alfonso XIII, en el cual ya había en el capítulo de delito contra la honestidad. La homosexualidad iba en contra de la honestidad. Y decía que el que cometiere acto contrario al pudor con persona del mismo sexo será castigado con una multa de 10.000 pesetas y una inhibición especial para cargos públicos de 6 a 12 años. Y también, y es importante, las mujeres también fueron nombradas, ¿no? Porque decía que en los delitos de abusos deshonestos, sin publicidad ni escándalo, iba a bastar la denuncia de cualquiera de ellas. Y si esos abusos deshonestos se hacían con publicidad o con escándalo, bastaba simplemente con la recusación de cualquier persona, ¿vale? Vamos a pasar, no me quiero entretener mucho, a la ley de vagos y maleantes, que como característica, a todos nos suena un poco la ley de vagos y maleantes, y quiero decir que como característica, que la veo como principal, es una de las pocas leyes que se hizo durante la República y que llegó hacia el Estado franquista, ¿no? Era una clasificación de personas peligrosas, pero que realmente el homosexual estaba dentro de un conjunto que no quedaba muy claro. Ya con la reforma de 1954 ya sí que se introdujo la penalización de los homosexuales, que se le comparaba también a los rufianes, a los proxenetas, a los mendigos profesionales, y se hacían una serie de medidas que se podían hacer sucesivamente, como eran el internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola, con separación de los homosexuales de los demás internos, y la prohibición de residir en determinados lugares, principalmente en lugar de residencia del propio trabajador. Esto famoso fue la colonia agrícola en Fuerteventura, en Tefía, que fue una reclusión de bastantes homosexuales fuera de la península, lógicamente, para que estuvieran ellos quietos. Me voy a centrar un momentito en la... paso a la siguiente. No, paso a la siguiente. Ahora, en el año 70 se hace la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Lo explicará seguramente el siguiente conferenciante, ¿no? Y se le dio un enfoque nuevo, porque se intentó tratar de curar la homosexualidad, ¿no? En estos establecimientos se intentaba cambiar la orientación sexual de las personas. Se estimulaba, a través de cuestiones eléctricas y eso, se hacían unos estímulos homosexuales, se daban unas descargas eléctricas hasta que conseguían que se hicieran estímulos ya heterosexuales, ¿no? En España se aplicó durante tiempo la lobotomía, esa locura tan grande, y quería hablar solamente para
pequeña medida de los doctores, de los psiquiatras López Ibor y Vallejo Nájera, que estaban bastante a favor de todas estas técnicas. Tanto López Ibor como Vallejo Nájera no pagaron por sus crímenes, se fueron de rosita. Y después, a partir de todo esto, he pensado que la ley de amnistía que hubo en el 76, quizá esa ley de amnistía nos la vendieron muy bien o hicieron un relato muy bonito, porque la ley de amnistía realmente no era para que los crímenes de los antifranquistas quedaran impunes, sino que realmente nos hemos dado cuenta que la ley de amnistía lo que sirvió es para que todos los crímenes de los franquistas durante la etapa franquista quedaran impunes. Y dos de ellos, como son los psiquiatras Vallejo Nájera y López Ibor, fueron dos de ellos de los que se quedaron impunes, ¿no? Después, posteriormente, hubo una amnistía, pero realmente hasta el año 95 no se derogó la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Perdona si te contigo, pero tú lo vas a explicar muy bien. Vamos a ver, con el fin de la guerra civil, Franco creó una estructura política y social para perpetuar el régimen, ¿no? En el aspecto social tenía muy claro que la mujer iba a estar sumisa al hombre, sería una mujer la guía de la buena esposa, una mujer que estuviera en su casa, que no participara en cuestiones sociales ni en cuestiones políticas, y su único fin era la procreación y el servir al esposo. En cambio, la figura del hombre era una figura de hombre viril, un culto quizá a la violencia, a fuerte y masculino 100%, ¿no? El franquismo postuló una higiene de la raza, en la que los homosexuales, lógicamente, se entendían como enfermos porque se apartaban de esa virilidad que tanto deseaban y como sujetos inmorales, ¿no? Visto, lógicamente... Vamos a ver. Bueno, estos son pequeñas viñetas también de Franco, no quiero hablar porque voy a parecer todavía más que ellos, ¿no? Vamos. Voy a centrarme más en lo que es la homosexualidad en el cine del franquismo. Visto este concepto de masculinidad, la homosexualidad en el cine solo se podían dar de dos formas. O bien la homosexualidad aparecía como un despiste de la censura, con ciertos rasgos muy sutiles, muy cerrados, una forma muy oculta, o bien otro de los parámetros en los cuales la homosexualidad se veía en las películas era porque era tolerada por los organismos censores. Y en este caso era tolerada porque normalmente se hacía burla del homosexual, o bien se le hacía, como veremos más adelante, culpable de algunos crímenes que conllevara la película, ¿no? Debemos decir que todas las películas, para que vean ustedes, claro, estamos hablando de los años 50, los años 60, todas las películas que se producían en España tenían que tener el ok de una junta de censores. Contaban siempre la Junta de Censores con un representante eclesiástico y también muchas veces con un representante del mundo del cine. El director o el productor de la película tenía que entregar el primer guión a la Junta de Censores, ellos veían, empezaban a tachar y no se empezaba el rodaje hasta que todas esas tachaduras estuvieran bien cubiertas por el director. Incluso dentro de los rodajes había un censor para que todo lo que habían puesto no se les pasara, ¿no? Incluso al final de la película también se la daban a la Junta de Censores y son ellos los que tenían potestad para darle tijeretazos, ¿no? Como ven, la censura era fuerte. Entonces, de los dos parámetros que hablaba antes, es decir, de que la homosexualidad era motivo de burla, o la homosexualidad se emitía en las películas como por detrás, lógicamente la de motivo de burla es la más extensa. Pero me parece muy interesante ver la primera, cómo hay ciertas películas, que ahora vamos a ver, cómo el matiz, la sutileza homosexual está dentro de las películas. Y la primera película que vamos a ver es A mí la Legión, de 1942, dirigida por Juan de Orduña y protagonizada por Alfredo Landa, ¿no? A mí la Legión está marcada dentro de la propaganda del franquismo y del ejército. Son 3 años después de la finalización de la guerra civil y en teoría servía para un exaltamiento nacional y para ver cómo el ejército
era el que vigilaba y defendía nuestros intereses, ¿no? Pero también a mí en la Legión hay lo que hablaba antes, una sutileza que ya los críticos empezaron a ver años después, en el cual el matiz homosexual podía estar presente, y estaba presente, ¿vamos? Esto vemos, son dos personajes principales que están en la Legión, uno comete un crimen, después lo salvan y después, años después se vuelven a reencontrar en la Legión, ¿no? El final de la película es prácticamente dos hombres mirándose a los ojos, podríamos ser el final de una película romántica, el final de una película de domingo de Antena 3, ¿no? En el cual se ve esas sutilezas. Lógicamente, para el español medio que veía esta película, solo veía la exaltación del ejército, la exaltación de la Legión y los valores propios del franquismo, pero no se daba cuenta de esta situación, ¿no? Hay en un momento, cuando hablan ellos dos, cuando se encuentran, en que un legionario agarra del hombro al otro compañero, se fija en él, le mira a los ojos y le dice: estoy más feliz que tú, ¿no? En otro fotograma, no he querido traer, porque si no se me va el tiempo, trozos de película en sonido, porque si no se me iba el tiempo, ¿no? En otro de los fotogramas vemos como en una fiesta hay un hombre vestido de mujer, que eso ya es lo que hablábamos antes, la homosexualidad o el travestismo, era como motivo de burla, ¿no? Podemos concluir entonces que la homosexualidad de los personajes no se percibe directamente, pero la conexión de todos esos signos hacen que sea una película que tenga matices homosexuales. Matices homosexuales 3 años después de ganar una guerra civil, que bastante importante es, ¿no? Y ahora vamos a pasar a vamos a pasar ahora a una película que sí podríamos decir, película diferente, título diferente, del 1961, dirigida por Luis María Delgado y protagonizada por Alfredo Alaria, con intervención de algunos artistas ya más conocidos quizá por lo menos por lo que son de mi época, como Julia Gutiérrez Cava, Gracita Morales o Jesús Puente, Agustín González, me parece que también estaba por allí, ¿no? Esta película es el mayor ejemplo de la homosexualidad codificada en el cine del franquismo, ¿no? Sinopsis de la película es: Alfredo es un joven que proviene de una familia de la alta burguesía, que tiene empresas, pero a Alfredo no le gustan mucho las empresas. Su sueño es ser artista, ¿no? Y vivir de la danza y del teatro. Eso lógicamente provoca un rechazo de la familia, del hermano mayor, del padre, y para más Henry, el padre tiene un accidente que le cuesta la vida cuando va a buscar al hijo en los bares, como se decía antes, en los bares de ambiente, ¿no? Con lo cual la familia ataca todavía más al protagonista. El protagonista, como es de una familia de la alta burguesía, pues hay una chica que está enamorada de él, ¿no? Que lo quiere, ¿no? Que lo quiere. Entonces tienen ahí una pequeña conversación en la que ella intenta, podríamos decir ahora en términos, ligar con él, y él le comenta, dice: es mejor desconocer ciertos sentimientos que nacen no se sabe cómo. Sandra la rechaza, sentí dentro de mí algo que nunca había sentido. Creí que pasaría, pero sigue y sé que es imposible. Es decir, ahí se sabe que el protagonista sabe que no le gustan las mujeres, quiere luchar contra esa sensación, pero al final no puede. Y hay también una escena, casi al final de la película, en la cual el protagonista va a ver una de las fábricas que tiene su familia, ¿no? Y entonces se fija en uno de los obreros que está trabajando con un martillo neumático, ¿no? Mira al obrero, pero retira la mirada, evita mirarle, ¿no? Pero el tiempo parece detenerse porque no es capaz de dejar de mirarlo. El obrero es musculoso, lleva un martillo de eso, y entonces cada vez que la cámara se va acercando, y uno de los fotogramas ve al protagonista mirando fijamente, y en el otro fotograma se ve al trabajador musculoso
con lo cual eso es de una fuerte dosis de contenido erótico homosexual, ¿no? Voy a pasar bien el tiempo, sí. ¿Ya me he pasado el tiempo? Voy a intentar. Bueno, La residencia es también de 1969, el estreno de Narciso Ibáñez Serrador, con una jovencísima Maribel Martín. Esta es una película que podríamos decir que es, también estamos en los años 69-70, ¿no? Quiero decir que es también una película de fuerte contenido homosexual de la mujer, quiero decir, del lesbianismo, ¿no? Se mezcla con terror, es decir, una residencia, es decir, hay componentes simplemente femeninos, la directora ejerce el poder para conseguir esos favores sexuales de sus subordinadas, ¿no? Porque vemos que no ha cambiado mucho la historia 50 años después, ¿no? Pero podríamos decir que de la primera, ¿ves? Se ve una escena en la cual ella la coge de la mano, suntuosa, y después hay una escena también bastante de un fuerte contenido erótico, en una ducha en la cual no la quiere mirar, pero no deja de mirarla también, ¿vale? Y la otra parte era simplemente decir es lo que hablábamos como toleradas, que la censura era esa porque es un motivo de burla. Todos no, habremos visto, como la reponen tanto, no desearás al vecino del quinto, ¿no? Hay mucha, en toda la cultura española, sea ya zarzuela, sea teatro, hay elementos homosexuales que convergen y que hacen reír al público, ¿no? Y hay oficios que en esa época se daban para, no sé por qué, pero daban pie a la homosexualidad, como son los modistos, por ejemplo, pintores y cosas de estas. Entonces, tanto en una como en la película esta de Rocío Dúrcal, que también sale un modista o modisto homosexual, era sobre todo motivo como de burla, como de crítica. Hay también otras películas, aquí veis, lo que hablábamos antes de la censura, ¿no? Hay una película, Muere una mujer, que también tiene un tema policíaco, podríamos decir, en que lógicamente el asesino es, ¿quién va a ser? Pues el homosexual, estaba claro. Pero vean cómo la censura de aquí es bastante clara. Hay dos carteles, el de la izquierda, correcto, se ve a una mujer con busto prominente, ¿no? Hace años que no se escuchaba eso de busto prominente, eso, y se le ve. Pero claro, ¿qué vino la censura? Que digo, ese busto prominente ahí no puede aparecer, con lo cual le vamos a poner unas plumas ahí y ya no se ve el busto prominente. Es decir, la censura estaba en todos lados, ¿no? No encontré Rosas para mi madre, también el film policial, en el cual nuevamente el asesino. También quería hablar de otra película rápidamente, Mi querida señorita, también que todos nos escuchamos, de José Luis López Vázquez, ¿no? Del año 1972, en el cual ya no se trata la homosexualidad como burla o como sátira, sino lo que se intenta es remover conciencias. ¿Se acuerdan ustedes cómo él se está travestiendo en mujer, ¿no? Entonces ya vemos que estamos empezando a otra época, ¿no? Y acabo, no quiero pasar al final del franquismo, y el lesbianismo, quiero decir, el tema del lesbianismo. Si para Franco, para el franquismo, la homosexualidad se podía solapar, que no se notara. Si no se nota, no pasa nada. Pero incluso el lesbianismo es que ni se le podía pasar por la cabeza. Entonces, muchas veces, hasta finales de los años 60, años 70, no existe una película de lesbianismo que raya un poco como películas de terror, donde salen mujeres a mejor que se ayudan unas a otras, ¿vale? Pues muchas gracias por su atención y su paciencia. Y perdona si te he quitado algo de la esta, ¿vale? El comunicante siguiente. Se trata de Casildo Rodríguez Serrano, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión anterior. Es doctor en Derecho, publicó su tesis como Pensamiento Jurídico-Político de don José Moreno Nieto. Ha participado en numerosas jornadas, congresos, etcétera, y nos va a hablar hoy sobre la aplicación de la legislación penal a la diversidad sexual. Tiene la palabra Casildo Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a la organización y a todos ustedes, gracias por venir y escucharnos.
Cuando tuve conocimiento de las jornadas que se iban a desarrollar en Llerena este año, tuve dudas sobre si participar o no porque no entendía muy bien el tema. Finalmente me decliné por hablar sobre la legislación penal que se ha aplicado a lo largo de los años a la diversidad sexual. Y digamos que me he retornado hacia la época del siglo XV porque hay un dictamen de los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, que se firmó en Medina del Campo el 22 de agosto de 1497, donde, hablando de la homosexualidad, ordenaban que el culpable de este delito, no digno de ser nombrado, sea quemado en llamas de fuego y pierda todos sus bienes, que pasarán a la Real Cámara, aunque el delito no llegase a consumarse. Esto también me trae a colación cuando el año pasado participé también en otras jornadas sobre las órdenes militares que fueron los templarios. Me recordé que mucho antes a los templarios le hicieron lo mismo, les acusaron de homosexuales y terminaron por retirarles todos sus bienes y quedarse con sus territorios. Pues esto es lo que vino a aplicar también en la época de los Reyes Católicos. Con el paso de los años se dieron cuenta de que, como la pena era excesiva, lo que pensaron que era, primero, digamos que pasar por el garrote que muriese, que ya una vez muerto estas personas, los quemaban en la hoguera como escarnio público y que fuera contemplado por la gente en las calles. Bueno, pues a lo largo de muchos años se mantuvo esta pena y en España, el primer Código Penal que se aplicó fue como consecuencia de las Cortes de Cádiz, que llegó el liberalismo, y entonces las Cortes acordaron que publicar en 1822 el primer Código Penal, que realmente no se ocupaba de la homosexualidad como tal, pero sí que lo hacía con otro tipo de delitos, como era lo de escándalo público, varias de la sodomía, es decir, hablaban de conceptos sin llegar a profundizar sobre el tema de la homosexualidad como tal, pero sí que luego la aplicaban con otro tipo de leyes. Este primer código llegó hasta 1848, a que con la regencia de María Cristina, tras la aprobación de la Constitución del 45, se volvió otra vez a retocar el Código Penal y no se hablaba de homosexualidad tampoco. Igualmente, ni en las reformas de 1850, 1860 y 1870 tampoco se hablaba del delito de la homosexualidad. Tener en cuenta que el Código Penal de 1870 se aprobó de una manera provisional pensando que iba a ser breve y, sin embargo, se mantuvo en la sociedad en España hasta que se publicó en 1828 el código que en la dictadura de Primo de Rivera, que aquí sí que ya se menciona en el artículo 616, que os lo voy a leer, es la sección sobre crímenes contra la moral y el escándalo público, y decía el artículo, el 616, el que habitualmente o con escándalo cometiere actos contrarios al pudor con personas de su mismo sexo será castigado con multas de 1.000 a 10.000 pesetas e inhabilitación especial para cargos públicos de 6 a 12 meses. Bueno, pues este código, la verdad que tampoco estuvo mucho tiempo, porque cuando llegó la República se publicó un nuevo Código Penal, el de 1932, y en este caso ya desapareció la mención a la homosexualidad como delito. Pero igualmente, años más tarde, lo que se aprobó fue la Ley de Vagos y Maleantes, que fue en el año 1933, que de una manera muy sutil sí que volvieron otra vez sin mencionar la homosexualidad, pero sí que a este tipo de personas los encausaban por otro tipo de faltas, como por ejemplo era ir contra la moral, el pudor, las buenas costumbres, el escándalo público. Y se creó la orden penal que, como ya os digo, fue en la Segunda República. Esta legislación se mejoró, digamos, con un reglamento del 3 de mayo de 1935, que en este caso lo que acordaron fueron definir a los sujetos peligrosos, y eran a aquellos que por su forma de vida habitual, dedicada a actividades inmorales, demuestren un estado de peligrosidad por analogía con lo dispuesto en la ley. Es decir, que esta ley fue utilizada de una manera muy sutil para ocultar o terminar con las personas de esta orientación. Hay un artículo, el 15 de febrero de 1936, que se publicó en el diario El Sol de Madrid, que se relacionaba con lo que ellos consideraban como la perversión homosexual, y decía este artículo: imprescindible para el médico, que no podrá curar,
para el magistrado que no podrá juzgar, para el abogado que no podrá defender y para el educador que no podrá preparar debidamente al individuo propenso al homosexualismo o a las demás perversiones. Claro ejemplo de lo que aconteció después de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, pues como sabéis, fue el encausamiento de Federico García Lorca, que como sabéis, pues le asesinaron como consecuencia de, le llamaban rojo y maricón, y pues terminaron con él por su dedicación a la poesía, por todas sus connotaciones, como ya sabemos. Como tenemos poco tiempo, tengo que avanzar. Tenemos un nuevo Código Penal que fue mejorado en 1944 y aquí se introdujeron varios artículos que regulaban el escándalo público, que lo consideraban que todos los actos de los homosexuales eran delitos cuando salían del ámbito privado y tenían repercusión social. Y entonces, en este caso, era condenable. Si lo hubiera realizado en el ámbito privado, siempre que hubiera trascendido o fuera conocido de manera directa o indirecta por los demás. Y tenemos otra figura delictiva, que es la de los delitos de abusos deshonestos y la corrupción de menores, si el menor tenía los 23 años. Voy a avanzar más porque si no, no voy a terminar. Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención, cómo evoluciona el tema de la legislación penal. Fueron diferentes sentencias. Sabéis que la justicia militar siempre ha estado prohibida la homosexualidad y así estaba castigado, a ellos les castigaban entre los delitos de honor militar. Al militar que cometiera actos deshonestos con individuos de su mismo sexo, estos los separaban del servicio directamente y los encausaban a prisión, con 6 meses y 1 día. Y podía llegar hasta los 6 meses de prisión militar. Una de las cosas que a mí en estos días que he estado preparando esta comunicación ha sido las diferentes sentencias que ha habido a lo largo del tiempo en materia penal. Tenemos una del 15 de octubre de 1951, donde el Tribunal Supremo consideraba la homosexualidad como un vicio repugnante en lo social, aberrante en lo sexual, perversión en lo psicológico y déficit en lo endocrino. Otra, más adelante hubo otra sentencia también en el año 54, que es la que decía que el estado peligroso a la homosexual se le decía como un pecador y que había que corregir como un enfermo al que había que curar. Tenemos 2 jueces que, por algunas razones, lo dieron con este tipo de personas y fueron Luis Vivas Marzal y Antonio Sabater. El primero estuvo durante la Guerra Civil, perteneció a la División Azul y, por lo tanto, era más militar que juez y su argumento era una cruzada contra los homosexuales y porque consideraba que era una enfermedad contagiosa y les infligía castigos terribles, como por ejemplo era el castigo en la galería de invertidos, que lo llamaban ellos. El otro juez, Antonio Samper Tomás, los considera como celosos, sádicos, brutales, con manías persecutorias, que van armados, amenazan de muerte y a veces matan. Todo ello producto de su posición homosexual que no logran dominar. Este señor estaba considerado un juez conservador radical y como prácticamente todos los jueces del orden público pertenecían a un catolicismo extremo y sus argumentos eran como, por ejemplo, atentar contra el Espíritu Santo y de este tipo de argumentos que eran los que manifestaban en todas sus sentencias. En el año 54 se aprobó, como decía el compañero, la ley de vagos y maleantes. Esta fue una reforma que se hizo de la que se aprobó en la Segunda República y aquí su objetivo era incluir y finalizar a los homosexuales entre los tipos sujetos a medidas de seguridad. O sea que aquí lo que pretendía era que estuvieran vigilados y que no se salieran de las normas que se establecían en aquel tiempo. Pero fijaros que no se salía España de los argumentos que teníamos en el derecho internacional, porque tenemos una decisión de la 104-55 de Derechos Humanos del 17 de diciembre en la que se permitía a los Estados miembros perseguir penalmente la homosexualidad y ellos sí que supieron una injerencia en la vida familiar y privada y todo con el objetivo de proteger la salud y la moral. Hay otra del año 75, del 3 de septiembre, que reiteraba la punibilidad de la homosexualidad, es decir, que a nivel internacional seguía manteniendo que la homosexualidad tenía que estar penada. Nos llegamos al año ya 1970, donde se aprobó en los tiempos ya de Franco la ley, porque durante la dictadura en un principio había problemas más serios a los que se dedicaban y la homosexualidad no era algo que estuviera como muy en el ámbito del gobierno. Aprobaron en 1970 la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social.
Esta derogaba la ley de vagos maleantes y lo que hizo fue incluir las penas de hasta 4 años de internamiento en cárceles o manicomios para homosexuales, y con el enfoque de curar la homosexualidad. Por cierto, sobre las mujeres lesbianas, ellos la consideraban que no existía porque no consideraban que la mujer tuviera sexo. Tenemos que avanzar un poco más y nos vamos que, por ejemplo, hablaban sobre quienes realizan actos homosexuales, lo comparaban con la mendicidad, el gamberrismo, la migración clandestina, la reiteración, reincidencia en temas de este tipo de delitos, con lo cual había una serie de factores que ampliaban el tema de las condenas. Deciros que para aplicar esta ley de peligrosidad social en la que se aprobó que era para primero le condenaban por ser peligrosos y luego la intención era la rehabilitación social. Y para eso, como decía el compañero, se crearon 2 prisiones, una de activo en Huelva y otra la de pasivo que estaba en Badajoz, que es una cárcel que se abrió en el año 1958. En su momento fue una cárcel bastante, fue muy sonada porque era con una estructura muy modernista, y lo que consistía era que tenían una base central en la que podían ver todas las galerías con un solo empleado. Y aquí es donde venían a cumplir condena las personas a las que se les detenía. Y tenemos dos ejemplos de 2 personas. Me consta, porque estoy investigando en la prisión de Badajoz, pero los archivos que hay no están abiertos al público. Está también en la Dirección de Instituciones Penitenciarias en Madrid, y me han dicho que no se puede consultar este tipo de archivos si no es cuando tengas un nombre y los 2 apellidos de la persona que estuvo cumpliendo condena en Badajoz. Tenemos dos ejemplos que son los que están publicados en diferentes libros. Hay un señor que se llama Antonio Ruiz Díaz, que este señor, con tan solo 17 años, nació en Siribella, en Valencia, era huérfano de padre y se le ocurrió decirle a su madre que él era homosexual, y su madre decidió contárselo a su hermana. Y esta se lo contó a una amiga que era monja. ¿Y qué se le ocurrió a la monja? Denunciarlo a la policía, con lo cual al día siguiente, por la mañana, de madrugada, vinieron a buscarle a su casa, lo llevaron a los juzgados, el juez le aplicó la ley de peligrosidad y rehabilitación social, le hicieron firmar unos documentos en los que manifestaban que había estado en la estación de autobuses de Valencia y por lo tanto le consideraban que era homosexual, con tan solo 17 años. Que se inició, y esto cuando se publica en las actas vais a ver que hay todo el procedimiento judicial que se inicia con un auto de 4 de marzo de 1976, en el que se dice que tenía 17 años, que era soltero, y se le acusaba única y exclusivamente por homosexual. Y así consta en su ficha que tienen en la prisión de Badajoz, en la que solamente hay un delito, ser homosexual. Poco después hay un decreto que se decide que este chico pasa a la prisión de primero a Carabanchel, luego llevaron a la de Badajoz para cumplir la condena. En la prisión de Badajoz estuvo 3 meses. El oficio que le dieron para reeducarle, porque de hecho no había medios ni recursos suficientes para poder llevar a cabo aquello que decía la ley, que era rehabilitar y curar a estas personas, porque no tenían ni profesores ni tenían psicólogos, solo tenían. Lo que hacía estas actividades era que la prisión de Badajoz tenía una concesión para la fabricación de balones de fútbol, y este chico lo que hacía era la fabricación de estos balones, que era los que la gente tenía. Y él manifestaba en el libro que publicó que estando en la prisión él mantenía relaciones sexuales con otros compañeros, e incluso había abusos por parte de funcionarios de la propia prisión de Badajoz. Cuando cumplió los 18 años, justo ese día, le llamó el director y le dijo que le iba a ir a dar un premio, y el premio fue que le concedían la libertad provisional, pero como tenía el destierro en su pueblo, no pudo volver a su pueblo y tuvo que irse a vivir a Valencia con su tío. ¿Y a qué se dedicó este chico? A la prostitución. En un momento dado tuvo la suerte de encontrar a un protector que le metió a trabajar en dragados. Y de esa forma consiguió salir de los temas de prostitución y buscarse la vida y ganarse, digamos, que su estado más acorde con su tiempo. Hay otro caso que tenemos aquí de personas que estuvieron en la cárcel de Badajoz, que se llamaba en aquel entonces, en el año 76, Silvia Reyes Plata.
Era trans, lo que se llama transexual, y actualmente es conocido como Silvia. En este caso era un chico de la isla de Gran Canaria que por motivos de su homosexualidad los padres le rechazaron y el chico tuvo que irse a vivir a Barcelona. Y claro, en la noche le pasó igual que al otro. Le cogieron, le llevaron, le aplicaron la ley de rehabilitación de peligrosidad y la educación social y terminó igualmente en la cárcel de Badajoz. Cuando estuvo en la cárcel, lo que se dedicaba a hacer trenzados para cestos. Y esa fue la rehabilitación que le dieron, aprender a hacer cestos para su tiempo. Y bueno, esto ya en los años 70. Y tenemos que decir que, para terminar, que cuando se aprobó la Constitución del 78, pues justamente el 23 de noviembre se aprobó, fue el 27 de diciembre, se aprobó una ley para rectificar y derogar la ley de peligrosidad y rehabilitación social, porque no encajaba en la Constitución, que como sabéis, el propio artículo 10 de la Constitución que dice que en España todos los países son iguales a esta ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de raza, religión, o cualquier otra razón. Entonces, no encajaba en el ordenamiento jurídico español y tuvieron que derogarla. Y ya para terminar, decir que en el año, cuando se aprobó la ley de amnistía a los presos políticos del 79, pero sin embargo a las personas homosexuales no se les aplicó y tuvieron que seguir cumpliendo la condena. Tuvieron que llegar hasta la aprobación de la ley orgánica del 23 de noviembre del 95, cuando se aprueba el Código Penal, ya con la democracia, y aquí ya sí que queda derogada totalmente todos estos artículos que se aplicaban por el tema de la homosexualidad. Y ya con esto, si no tengo tiempo, pues ya cuando se replique tenemos que... Como profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla, donde imparto clases de diversas materias en el grado de Historia del Arte. Ha escrito numerosos artículos de pedagogía, libros didácticos sobre historia del arte para eso, y también ha impartido diferentes cursos, charlas, etc., y ha participado en numerosas jornadas de la historia del arte. Hoy nos va a hablar de mitos femeninos y homoeróticos en la pintura española de la Belle Époque, el caso singular del extremeño Antonio Juez. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores y a las personas presentes por la atención. Bien, el caso y el trabajo que presento en estas jornadas trata de un pintor singular, Antonio Juez. Antonio Juez Nieto es un pintor digamos que se sale un poco de la norma de lo que es la pintura tradicional extremeña del siglo XX y vamos a verlo un poquito en esta presentación que os doy. Nació en 1893, murió en 1963, nació en la calle Vicente Barrantes de Badajoz y realmente hay que decir, lo digo para comenzar, que de este pintor casi tenemos un estudio completísimo. En el catálogo hicieron los profesores de la Universidad de Extremadura Vicente Méndez Hernán y Florencio Javier García Mogollón. Ese catálogo es muy recomendable porque realmente se hace un trabajo muy erudito, muy a fondo de la obra de este pintor singular. ¿En qué radica la singularidad de este pintor? En muchas facetas. En primer lugar, porque es un pintor absolutamente autodidacta. Él, todo su conocimiento y todo su saber artístico, pues lo desarrolla por iniciativa propia. Claro está que él cuenta con una serie de personas que se cruzan en su mundo y en su vida que son cruciales para entender su arte. Estas personas todas son homosexuales y siendo él también un pintor homosexual, pues van a decantar y van un poco a declinarlo hacia un tipo de estilo de pintura y también le van a abrir las puertas a determinados medios artísticos tanto en Madrid como en Barcelona como en París y en otras ciudades. El primero de todos es José Zamora, es una persona, diseñador de moda, también diseñador de figurines, que realmente le abre las puertas del mundo parisino. La segunda persona es Álvaro Retana, que gran amigo de Antonio Juez, le
va pues también a abrir las puertas al mundo de la publicación, porque Antonio Juez es un artista polifacético, no solamente dibuja, también escribe, es locutor de radio, es un animador cultural, es una persona que en un momento determinado escribe poesía, teatro, es un factotum de la ciudad de Badajoz. Conocer Badajoz hoy es conocer y reconocer la obra de este enorme artista al que tanto debe la ciudad, particularmente toda la zona de las murallas de Badajoz, que él realmente embelleció, creó una serie de proyectos interesantísimos que permitirían que la ciudad, bueno, recuperara esa parte de su patrimonio. Álvaro Retana es un gran amigo, él también es escritor, también, por supuesto, Tórtola Valencia, que es una amiga lesbiana, una persona interesantísima, de la que podríamos estar aquí hablando horas y horas, como todos los personajes que vais a ver aquí, y que realmente va a influir en su estilo, en los títulos de su pintura, en gran parte de su obra. Y por supuesto, Antonio de Hoyos y Vinén, que es también otro escritor, con el que bueno, va a colaborar mediante este dibujo que tenéis de Antonio Juez, es para una de sus obras. Una de sus obras, una de las obras que escribe Antonio de Hoyos y Vinén, se llama Cuestión de Ambiente, y precisamente con este título hace poco en Madrid hubo una exposición donde se hablaba de todo este periodo tan interesante. En definitiva, para entender la pintura de Antonio Juez hay que entender el momento en el que vive. Vive en un Madrid de principios del siglo, de primera década, segunda década del siglo. Es una ciudad renovada, una ciudad donde en un momento determinado hay un montón de personajes interesantísimos que se expresan totalmente. La vida íntima de ellos incluso no tiene ese tipo de cortapisas morales que se vive la sexualidad de una forma de verdad muy particular y en grupo. Crean una especie de colectivo aparte, bueno, que vive su vida y que se manifiesta tal cual son. Ahí hay todo un tipo de manifestaciones desde sus diversas tendencias sexuales. Entonces, Antonio Juez, por tanto, es un pintor que no va a estar ni en la tendencia tradicional de la pintura extremeña, que es fundamentalmente en esta etapa regionalista, ni tampoco en la de esos pintores extremeños que huyen de Extremadura, por desgracia, claro, porque no había medios económicos, y que se decantan por la vanguardia, como Isaías Díaz, por ejemplo, y otros más. Pues bien, aquí tenéis algunas de las obras de Antonio Juez. Y bueno, yo creo que otro de los aspectos fundamentales de su pintura radica y estriba en que es una persona que se codea pues, con todo el París, lo mejor de París de ese momento. De hecho, colabora con Paul Poiret, que es un diseñador de moda, y tiene una revista que se llama La Gaceta del Buen Tono, la Gacette du Bon Ton, donde él va a pintar mucho. La obra de Antonio Juez también aparece en La Esfera, en El Nuevo Mundo, en muchas publicaciones periódicas, y es una obra muy ligada al mundo simbolista, esteticista, bizantinista, esto que se ha llamado el novecentismo, que es una tendencia estética muy complicada y muy compleja. Los temas de Antonio Juez van a ser tres en esencia. El primero de ellos es el tema de la mujer. Es una persona muy obsesionada por el mundo de la mujer. En este momento casi todos los pintores de esta época lo están y dan una serie de estereotipos visuales en fin, que se pueden ver muy claramente, como son el modelo de mujer frágil, el modelo de mujer angelical, el ángel del hogar, la mujer elegante, la mujer naturaleza, la mujer etérea. Todo esto son visiones estereotipadas, es una visión un tanto machista y misógina, como veremos, puesto que el modelo de nueva mujer, esa mujer real que está apareciendo en el siglo XX, es una mujer que se incorpora al mundo de la vida laboral, es una mujer reivindicativa, es la mujer sufragista, ¿no? Y a España llega también. Ahí tenéis algunos ejemplos de lo que era esa mujer real, representada por algún tipo de pintor, la mujer trabajadora en la fábrica, la mujer en un momento determinado desexualizada, como este retrato de Susan Baladón, la mujer que trabaja en determinadas empresas. También algunos carteles de ese momento empiezan ya a anunciar este mito, que es el que realmente va a preocupar a Antonio Juez y a muchos artistas de este momento, es el mito de la femme fatale, la mujer fatal. Este es un mito desarrollado por toda la pintura europea de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Realmente se va a llevar después al cine. No me puedo detener mucho porque, bueno, realmente no hay tiempo, ni tengo muy poquito tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en el cine Teda Vara, Greta Garbo, Pola Negri, Marlene Dietrich representan este mito de la mujer fatal. Esto es, a fin de cuentas, el arquetipo, un arquetipo representando, por tanto, ese miedo colectivo masculino que viene más bien de esa especie de
visión machista, eugenésica, que en ese momento se pensaba que la mujer, por ese dismorfismo sexual, la mujer tenía que ser muy mujer y el hombre muy hombre. Y solamente existían estas dos posibles categorías, las categorías binarias. El binarismo, por lo tanto, en esta época, lo veremos ya, quedará muy superado desde lo transexual, lo intersexual, lo heterosexual, lo homosexual, hombre, mujer, todos estos conceptos ya, en este momento va a haber una generación de avanzada, artistas importantes, que van a romper con esta idea. Bien, pues Antonio Juez hace una obra muy interesante, que yo recomiendo que la veáis en el Museo de Badajoz, en el MUBA, que son los 6 prototipos de mujer fatal. Bien, realmente lo que hace es seguir la tendencia y ahí pues los pinta en concreto para este local que a lo mejor conoceréis si habéis visitado Badajoz, que es la Galería de la Giralda, donde Manuel Cancho, un industrial, pues bueno, le encarga este tipo de decoración que a fin de cuentas está Venus, por ejemplo, Carmen, y, en fin, todos estos mitos que realmente venían a estereotipar la imagen de la mujer y que, por tanto, hoy, desde una visión actual, digamos que son revisables y criticables, puesto que existe una especie ahí de visión supremacista, sexista a veces, pero sin obviar que estamos ante la obra de un gran pintor, ¿no? Lo cual lo cortés no quita lo valiente. El mito de Carmen, el mito, por ejemplo, de Concha, que es una mujer también andaluza, este mito también hace mella en toda la cultura del momento. Por ejemplo, Tórtola Valencia aparece ahí retratada en forma de maja. Esto hace también la famosa marca de maja de Mirurgia, que aparece en ese momento, es una representación de esta amiga de Antonio Juez, y Antonio Juez la va a retratar aquí perfectamente. Por tanto, Antonio Juez lo que va a hacer es seguir una tradición sobre el mito de la mujer fatal que muchos artistas de su momento y de su época van a trabajar. Lo vemos en los carteles. La idea de magismo, la idea de la mujer española prototípica, esto es una visión romántica que viene del siglo XIX, por mor de la influencia de la cultura francesa, que influye también en la publicidad, por tanto, es un estereotipo al servicio de la publicidad y, por tanto, es una manera también de denostar esa visión de la mujer. Lo vemos también en grandes ilustradores de la época, como pueden ser Rafael Pienago o Federico Rivas, con ese modelo de mujer estilizada elegante, que no se corresponde con la mujer real, como hemos dicho, es la mujer de una clase media elevada, ¿no? o elevada. Son las frívolas flappers que aparecen en el cine de esa época. Otro de los aspectos de la obra de Antonio Juez es el orientalismo. Si la obra de Antonio Juez va a tener un claro contenido orientalista, porque también en ese momento el orientalismo es un tema que tiene que ver básicamente con lo que está sucediendo históricamente en Europa. Los países europeos dominan prácticamente todo el mundo en concreto África, y esas visiones que van a dar también estereotipadas de las culturas orientales o culturas extranjeras, realmente van a crear también una visión que denigra la condición de estos pueblos. Hoy, desde lo poscolonial o desde las teorías, por ejemplo, actuales de género, realmente esto queda criticado. Incluso se habla de que los museos un poquito tienen que hacer esa labor, la labor un poquito de dar una visión, digamos, crítica con estos aspectos que se dan en estos momentos históricos. Pues bueno, el mito de Balkis, Salomé, la salomanía fue en esta época, luego lo veremos, pues uno de los mitos culturales muy importantes que se desarrollan, y en concreto este señor que tenéis aquí, que es Eduard Said, o por ejemplo Linda Nochlin, son dos teóricas actuales que van a hacer una crítica de esta visión, de este tipo de pintura. Por tanto, fijaros, yo no me centro tanto en la obra de Antonio Juez como tal, puesto que la han desarrollado a fondo estos eminentes profesores extremeños, sino lo que voy a dar es una visión en mi artículo más de conjunto y una visión más contextual, donde trato este tipo de problemas y un poquito lo quiero ver con visos más actuales. Bien, veis ahí cómo Antonio Juez, en definitiva, va a trabajar estos mitos, y en concreto, pues desde una visión un tanto escenográfica, con una influencia muy importante de lo arqueológico y de lo histórico, pero una persona muy culta y muy formada. Y de hecho, bueno, antes de pintar él se informaba a fondo, que era una persona de una formación brutal, una persona que se hizo a sí mismo
en todos los sentidos. Él mantuvo una condición homosexual, ya lo veremos luego, lo manifestó explícitamente y en sus cuadros lo defiende explícitamente, como veremos, de una manera valiente, pero lo mantuvo siempre en el campo de lo personal y de lo privado. Vemos, por tanto, que él se codea y él recibe influencias de todo este tipo de personas. Fijaros, su orientalismo está influido pues, desde la danza, por ejemplo, de Mata Hari, a la que llega a conocer en París, desde la Bella Otero, que también conoce en París, Anita Delgado, que fue una persona que, bueno, Valle Inclán en concreto y Rubén Darío la metieron a la pobre mujer esta en un gran lío, puesto que la casaron con el marajá de Capurtala. Y bueno, pues todas estas mujeres, como Tórtola Valencia, pues bueno, desarrollaban en esta época también en el mundo del género ínfimo, ya que mañana Gloria García Durán nos hablará muy bien de todo esto. Bueno, pues ahí en concreto, todas estas personas representarán en los distintos escenarios madrileños, en el Foncarral, en los cafés, en los géneros de variedades, en la zarzuela. El orientalismo estaba presente absolutamente en todo, lo cual, lógicamente, va a influir de forma clara en la obra de Antonio Juez. La salomanía nace en virtud, en concreto, de la importante obra de Oscar Wilde. Es decir, de hecho, Oscar Wilde es uno de los personajes que influyen determinantemente en Antonio Juez. Bien, al final, bueno, quisiera terminar un poquito ya mi intervención hablando de los aspectos andróginos de su obra. Esta es una de sus obras, se llama El pecado, está en Badajoz. Si la veis, realmente constituye todo un alegato contra el pecado, desde una visión un tanto, a mi modo de ver, creo yo, un tanto culpabilizada de su condición, puesto que él mantiene ahí una gran contradicción en su vida. Es una persona muy creyente y muy religiosa, pero a la par es una persona que tiene su pareja en Portugal. De hecho, está muy vinculado a Portugal y a su cultura, porque su pareja se llama David, pues bueno, pues durante mucho tiempo le retuvo en esa zona. De hecho, él está en Madrid y en Barcelona, pero realmente gran parte de su vida, a partir de los años 30, la hace en Badajoz y en Portugal. Quizá la obra más impactante sea esta, la de Heliogábalo, la historia de Heliogábalo, que como sabéis fue un emperador romano que muy joven, en 4 años, pues resulta que bueno, realmente es un emperador muy joven que mantenía relaciones con sus allegados, con personas que le servían, se travestía, se maquillaba. En un momento determinado pidió a un galeno de su época, según Dion Casio, que le hiciera la operación de convertirlo en mujer. Realmente se le llama Heliogábalo, o él se llama Heliogábalo porque establece un nuevo culto, un culto divino al sol, a Helios. Y bueno, ya veis aquí cómo realmente Antonio Juez hace una obra muy explícita, muy directa, pero en último extremo era una obra, digamos, que iba acompañada con una serie de dificultades y problemas que todo pintor homosexual tenía en esta época. No puedo hablar, pero habría mucho que hablar, por ejemplo, de la obra de Joséphine Peladin, que es un pintor francés, los Rosacruces, plantean el tema de la homosexualidad, del andrógino espiritual. Por ejemplo, pintores como, en un momento determinado, Néstor Martín Fernández de la Torre, que influye también en la obra de Antonio Juez, o por ejemplo la persona de Gloria Laguna, una gran dandy de la época, que realmente pues, vive su sexualidad de una manera totalmente epatante para la burguesía bien pensante de esa época. Ahí la veis retratada, en concreto, desnuda. Bueno, pues nada, sin más, aquí termino mi charla y agradeceros la atención que habéis tenido a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias.